Grabando, ya sabe, nada de decir cosas feas. Ya habíamos dicho esto poquito y nada. Dice ahí, la química orgánica estudia la química del carbono, las moléculas o compuestos, y sus propiedades físicas y químicas, como también las reacciones entre ellos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, al final del semestre, vamos a ver reacciones, ¿ya? Que es lo más complejo. No complejo, sino complicado para los estudiantes. Vamos a ir lentamente, ¿ya? Dice ahí, estudia la química del carbono. Usualmente, el carbono está enlazado entre sí, ¿ya? Por enlace simple, son 4 enlaces simples, un enlace doble y 2 simples, o un enlace triple con 1 simple, ¿ya? Prohibir, el carbono puede formar máximo hasta 4 enlaces. El carbono puede formar como máximo hasta 4 enlaces. Es decir, los enlaces anteriores que yo acabo de dibujar acá, ¿ya? Y se van uniendo entre carbono y carbono. Entonces pueden formar compuestos con alto número de carbono. Puede tener 1.000.000 de carbono, más de 1.000.000 de átomos de carbono enlazados entre ellos, ¿ya? Y en menor proporción, pues las moléculas pueden tener oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿ya? Ahí dice, el carbono puede formar como máximo hasta 4 enlaces. Por lo tanto, usted se podrá encontrar con estos 3 tipos de enlaces. 4 enlaces simples, 1 doble o 2 simples, siempre 4. 1, 2, usted cuenta 4. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, usted nunca más deberá colocar carbono con 5 enlaces. Por ejemplo, una cosa así, y aquí hay 4 y ahí hay 5, ¿cierto? 5 enlaces está prohibido en este curso. No haga carbonos con 5 enlaces. Ya. Como se pueden formar miles de compuestos, miles, millones diría yo, existe una manera de poder nombrarlo cada uno de ellos, ¿ya? Y usamos la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Como existen millones de compuestos orgánicos, ¿ya? Para nombrarlos, usamos la nomenclatura I punto, U punto, P punto, A punto, C punto, IUPAC, International Union Pure Applied Chemistry, ¿ya? Y ¿qué más podemos decir? Ya, los enlaces del carbono. Los enlaces. Algunos. El carbono, uno lo puede escribir así. Por ejemplo, del metano. Ese es el compuesto orgánico más pequeño que existe. Metano es un carbono, porque es el más pequeño, y 4 hidrógenos. Entonces nosotros lo podemos escribir así. 1, 2, 3, 4. Y esto es solo una representación, ¿ya? Es una sola representación. Podemos representarlo así. ¿Ve? Con sus 4 hidrógenos unidos al carbono. ¿Ya? Esto es lo que se llama estructura condensada. Estructura condensada. ¿Ya? ¿Ya? A esto yo le llamo estructura de Lewis. Yo le llamo de Lewis. ¿Vieron Lewis el semestre pasado?
No me diga que no, pues. Sí, profe, seguimos. Qué bueno. Ya, de Lewis modificado. ¿Por qué modificado? Porque Lewis lo enseñó hace muchos años con cruces. ¿Ya? Aquí no usamos cruces, usamos líneas y puntos. ¿Con qué lo aprendieron? ¿Con cruces? ¿O con líneas y puntos? No se acuerdan. Con línea y punto. Con ambas. Ya, qué bueno. Pregunta, este enlace hidrógeno, carbono, hidrógeno, ¿de cuánto usted lo visualiza, más o menos? ¿A qué se refiere a los ángulos? Al ángulo, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Qué ángulo es ese, más o menos? Ese que estoy señalando. Era como de 109, creo. Lo que usted está viendo no es 109. Ya se lo voy a hacer más derechito. Ya ahí. Ahí quedó derechito. ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué le pasó a esto? 90. 90, 90. Hidrógeno, carbono, hidrógeno, ese ángulo es de 90, y este otro ángulo también es de 90, y ese es de 90, y ese es de 90. Ya, entonces esto es solo una representación, porque esos ángulos en la vida real no son de 90 grados, son exactamente, como dijo usted, más o menos de 109 grados. Exactamente para el caso del metano, 109,5. Entonces deberíamos, para ser riguroso, deberíamos dibujarlo así. 90, ahí hay 90, como es 109, un poquito más o menos por ahí, ¿cierto? Ese es el verdadero ángulo que existe en el metano, de 109,5. Lo usual, 109 grados. Y los otros dos enlaces, uno está hacia atrás de la pantalla, ¿ve? Esta línea de atrasos significa que el enlace carbono-hidrógeno va dirigido hacia atrás de la pantalla. Y este otro enlace que voy a dibujar, que es como un triángulo, significa que va hacia adelante de la pantalla. Entonces, uno dice que tiene geometría tetraédrica, porque es como un tetraedro. Ahí, ¿ves? Entonces este ángulo hidrógeno, carbono, hidrógeno es de 109,5 para el metano, este otro hidrógeno, carbono, hidrógeno, lo mismo, 109,5. Esta es la verdadera estructura del metano, ¿ya? Pero imagínese que tuviéramos que escribir, no sé, 1000 carbonos unidos entre ellos. Estaríamos, no sé, un mes entero dibujando la estructura, ¿cierto? Enlaces para atrás, enlaces para adelante, y los otros dos enlaces en el plano de la pantalla. Entonces lo que hacemos usualmente es representar la estructura en forma condensada, así como la que estoy señalando acá, ¿ya? Lo mismo que usando Lewis modificada, podríamos colocar un carbono, otro carbono, 1000 carbonos, y tendríamos que ir tirando líneas, ¿ya? A todos lados. Entonces lo mejor es usar estructura condensada, a menos que el profesor le diga lo contrario, por supuesto, ¿cierto? Veamos el caso de la segunda molécula más pequeña que existe en química orgánica, que es el etano. El etano tiene dos carbonos unidos entre ellos. Y lo podríamos dibujar así. ¿Ok? Aquí yo la voy a correr para el lado porque pertenece a este grupo. Y el etano tiene una fórmula así. Y estos numeritos son subíndices.
Qué cosa más entretenida. Lo podemos escribir así. O podemos usar Lewis. Así. Le colocamos los hidrógenos. No olviden que esto es solo una representación del etano. Facilito para representarlo. Podemos usar esto o esto. O podemos usar el modelo este, que es más complicado, dibujarlo. Entonces tenemos que formar dos estructuras similares a la que tenemos acá arriba. Si se dan cuenta, es un trípode. Tenemos que dibujar dos trípodes, uno al lado del otro. Ahí. Entonces podemos dibujar un enlace. Ahí tenemos 90, ¿verdad? Un poquito más porque es de 109, un poquito más abierto. Ahí sí, 109. Y después dibujamos un enlace hacia atrás y un enlace hacia adelante de la pantalla. ¿Ve? ¿Ya? Y si estos enlaces están hacia abajo, en el carbono que le sigue van a estar hacia arriba. Entonces, este carbono con un hidrógeno hacia abajo, ahí hay 90, un poquito más, 109, por ahí más o menos. Y dibujamos el enlace hacia atrás y otro enlace hacia adelante. ¿Ve? Aquí hay un trípode. Esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero dirigido no está hacia afuera. Lo mismo acá abajo. Si estos están hacia abajo, en el carbono vecino van a estar hacia arriba. Y si existiera un tercer carbono, los dos hidrógenos estarían hacia adelante y hacia atrás, pero dirigidos hacia abajo. ¿Ves? Esta es la estructura real del etano, ¿ya? Donde estos ángulos son aproximadamente de 109 grados. Y en el metano, caso particular, 109,5 grados. Ahí. ¿Qué les pareció? Buena. Ya, y así, esta es la molécula más pequeña, química orgánica, un carbono, después le sigue el etano, que tiene 2 carbonos, y después le sigue el propano, que tiene 3 carbonos, y estos se denominan alcanos, o hidrocarburos saturados. Se denominan alcanos o hidrocarburos saturados. Con carbono e hidrógeno se denominan alcanos o hidrocarburos saturados. ¿Ya? Y existe una nomenclatura para poder nombrarlo, pues yo el primero lo nombré como metano, con 2 carbonos etano, el tercero con propano. Y estos se nombran a partir de la raíz griega con la terminación ano. ¿No es? Metano, etano, propano, terminación ano. Y met es la raíz griega, et es la raíz griega, pro es la raíz griega para 3 carbonos, et para 2 carbonos y met es la raíz griega para 1 carbono. Bien. Me salto a la siguiente página. 20 segundos para que terminen de escribir. ¿Está Sofía por ahí o no? No está. Sí, profe. Ya. Sí, sí estoy.
Oye, posibilidades de cambiar la clase del lunes para el viernes a esta misma hora, ¿se podrá o no? El problema que tengo es que el día lunes me quedaron todas las asignaturas para el día lunes y tengo horario continuado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me canso mucho. Analícenlo ustedes. Bueno, en realidad no tenemos ninguna clase después a esta hora, los días viernes, hasta el momento. Yo me imagino que sí, por eso estoy preguntándole. Póngase, Sí, le digo a los chicos. sí, le hacen la consulta, que te digan apruebo o desapruebo, con eso me basta. Me cuenta si la clase del lunes la cambiamos, la del lunes no, pues la cambiamos para el día viernes a las 3 de la tarde, ¿ya? Así me alivian un poco porque el lunes está muy pesado para mí. ¿Ya? Muchas gracias, se les agradece la intervención. Ya, me paso a la siguiente página. Entonces vamos a aprender a nombrar los alcanos. Alcanos, nomenclatura. Alcanos, nomenclatura. ¿Cuál nomenclatura? La Yuvaca. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer una tablita. Depende del número de átomos de carbono. Número de carbono. Y aquí, ¿qué vamos a poner? La fórmula. Fórmula condensada. A ver, algo me faltó incorporar en la página anterior. ¿Cuál sería la fórmula empírica? O sea, perdón, la fórmula molecular. Aquí voy a poner, en esta misma especie de tablita que hice, vamos a colocar la fórmula molecular. ¿Vieron fórmula molecular en el curso anterior? ¿Con quién era? Con Carla. Fórmula molecular. Es una relación entre el número de átomos que existen en la molécula. Por ejemplo, aquí hay un carbono con subíndice 1, hidrógeno hay 4. El 1 en química no se pone, por lo tanto lo sacamos. Y esta sería la fórmula molecular del metano. Ahí. Para el etano, la fórmula molecular sería, ¿cuántos carbonos hay? Tiene 2 carbonos. Ahí sí que colocamos el número 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? Si los contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Entonces esta sería la fórmula molecular para estos compuestos. Es fácil colocarla, lo único que tiene que hacer usted es contar los carbonos y contar todos los átomos. Estos solamente tienen carbono e hidrógeno. Entonces esta es la fórmula molecular para el etano. Pero la fórmula molecular te dice la relación entre átomos. Por cada 2 carbonos hay 6 hidrógenos. Por cada 1 carbono hay 4 hidrógenos. Pero no indica cómo están enlazados los átomos entre ellos. ¿Ya? Entonces un buen químico, con todos sus conocimientos, podrá ser capaz de identificar cómo están los diferentes enlaces en la estructura por método espectroscópico. En el caso del propano, ¿cuántos carbonos hay? Hay 3, 1, 2, 3. Y ponemos C3, ¿cierto? Hidrógeno, contamos los hidrógenos, 3, 4, 5, más 3, 8. Esta sería la fórmula molecular del propano. Ya. Ya, 10 segundos me cambio vuelvo a la página en la cual me encontraba. Ya, entonces aquí vamos a hacer una tablita, decía yo. Una tablita. Número de carbono, fórmula condensada. Ya. Fórmula condensada. Primero vamos a colocar el nombre. Sí.
Vamos a colocar el número de carbono, después vamos a colocar el nombre, y después la fórmula con una tablita hacia abajo. Entonces ya dijimos ya que con un carbono, ¿cómo se llama? Metano. Muy bien. Con 2 carbonos es etano. Recuerden que se nombran a partir de la raíz griega con la terminación ano. Se nombran a partir de ano. Entonces aquí es fácil identificar la raíz griega, en el caso del metano, ¿cierto? Porque usted saca ano y queda met. Met es la raíz griega. En el caso del etano, et es la raíz griega. Con 3 carbonos, propano. Con 4, butano. Como recomendación, no se aprenda las raíces griegas, apréndase los alcanos, porque sabiendo los alcanos va a aprender todo el resto de la nomenclatura. Con 5 carbonos es pentano. Con 6, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero algunos no. Hexano con 6. Con 7, heptano. Con 8, octano. Nonano. Con 10, ya es suficiente, con 10. Bueno, vamos a colocar con 11. Con 11 es un decano. Un decano. Se me corrió el decano acá. Decano. Ya, ¿y cómo sería la fórmula condensada del metano? Ya la hemos escrito, CH4. En etano también la hemos escrito, podemos escribir CH3, CH3. ¿Ya? Propano, CH3, CH2, CH3. 3 carbonos. Propano dice 3 carbonos, propano tiene 3 carbonos. ¿Ya? Todos estos enlaces del carbono, en el caso de los alcanos, tienen enlaces simples. ¿Ya? Aquí no hay enlaces dobles ni triples. Butano, colocamos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, a ver, 1, 2, 3, 4. Pentano, hay que colocar 5 carbonos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la diferencia entre el pentano y el butano? Si ustedes miran bien la fórmula, la diferencia está en que el pentano tiene un grupo CH2 adicional. Aquí hay 2 CH2 y aquí hay 1, 2, 3 CH2. Entonces podemos escribir esto de otra manera también. Pues. Recuerden que estas son solo representaciones. Que la estructura real son los enlaces de 109 grados y enlaces hacia atrás y hacia adelante de la pantalla. Esa sería la estructura real. De aquí son solo representaciones y yo puedo escribir esto de lado. Y abrimos paréntesis y colocamos CH2. Cerramos paréntesis. ¿Cuántos CH2 hay aquí? Contemos un CH2, 2 CH2, por lo tanto le colocamos un subíndice 2. Y finalmente colocamos el CH3. Vamos a colocar esto como subíndice, que es la manera correcta de dibujarlo. ¿Ve? Imagínense si esta cadena tuviera 1.000.000 de CH2, 1.000.000. O sea, usted no va a escribir CH2, CH2 1.000.000 de veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usamos? El paréntesis. ¿Cuántos CH2 hay aquí? 1, 2. ¿Ve? Colocamos el CH2 y entre paréntesis el número de CH2 que existen, que en este caso hay 2.
En el caso del pentano también podemos escribir lo mismo, podemos usar paréntesis. Podemos usar paréntesis. Haremos paréntesis. ¿Cuántos CH2 tiene el pentano? Contémoslo. 1, 2, 3. 3 y colocamos el CH3. Son sus índices. También se pueden representar así, con paréntesis. Ya, entonces, el hexano con 6 carbono, podemos escribirlo así. ¿Cuántos CH2 serían? 4. Y después viene el CH3. ¿Ves? Ya, vamos a dibujar un decano. Ya. Abrimos un paréntesis, cerramos, y serían 9 CH2 y un CH3. Ustedes si quieren dibujan con octano, octano, nonano, decano. ¿Ya? Ya. Cuando estos grupos, ¿no? O cuando estos alcanos se encuentran como cadena lateral, como cadena pequeñita dentro de otra cadena, se nombran como sustituyentes. Y se nombran utilizando la raíz griega con terminación il o hilo. Lo vamos a anotar. Como sustituyente, estos alcanos, como sustituyente, estos alcanos se nombran a partir de la raíz griega con la terminación il o hilo. Ejemplo. Al caso del metano, que es el más pequeño de todos, como sustituyente sería met, que es la raíz griega, y le damos la terminación il. ¿Ve? Metil. O podemos decir metil, o metil. Para el caso del etano, como sustituyente, decimos et, que es la raíz griega, y le ponemos il, etil o etilo. Y así sucesivamente. Recuerde, no se aprenda las raíces griegas, porque es fácil olvidarla. Lo que usted se tiene que aprender es el nombre de los alcanos. Para un carbono, metano. Para 2, etano. Para 3, propano. Para 4, butano. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los alcanos usted ya sabe que saca ano y le queda la raíz griega. Y si quiere nombrar como sustituyente cada uno de ellos, ya reconoce la raíz griega y le adiciona il o hilo. ¿Ya? Para hexano, ¿cómo sería para hexano? Hexano decimos ex, la raíz griega, il, exil o exil. ¿Ve? Para nonano decimos, sacamos ano, no, nano, ¿cierto? Sacamos ano y ponemos il, nonil o nonilo. ¿Ve? Así se nombra. Digamos. A ver.
Algunos sustituyentes se pueden nombrar usando nombres antiguos. Así, bueno, así se nombran como sustituyentes, terminación il o il. ¿Ya? Algunos grupos pequeños se pueden usar los nombres antiguos. No son UPAC, pero los UPAC los reconoce como tales. Por ejemplo, para el propil, ¿ya? Propil, CH2, CH3, ya. ¿Cómo se llama 3 carbono? Usted ve la tablita y se llama propano. El propano, como sustituyente puede estar unido por el carbono 1, por el carbono 2 o por el carbono 3. ¿Ya? Si está unido por el carbono 1, lo voy a colocar acá. Ya, esta flechita que yo le voy a poner, si está unido por el carbono 1, decimos N-propil. N con minúscula. N-propil. ¿Qué significa N? Normal o lineal. Significa que está unido por el carbono 1. Unido por el carbono 1. ¿Unido a qué? A una cadena más grande. ¿Ya? Si está unido por el carbono 2, es decir, sería más o menos esto. Si está unido a una cadena principal por el carbono 2, ese que está ahí, ¿cierto? Porque este es el 2, carbono 2. Decimos isopropil. Isopropil. Iso significa igual a cada lado. Es decir, este carbono está unido a una cadena más grande y a cada lado es lo mismo. CH3 y el lado izquierdo CH3. Para el isopropil. Ya. Cuando hay 4 carbonos, podemos decir secbutil o terbutil o isobutil. ¿Dónde lo anoto? La próxima página. Ya, 20 segundos me cambio de página. Aunque aquí lo podría escribir. ¿Eh? No, más ordenadito en la próxima página. 20 segundos me cambio de página. Voy a buscar agua, 20 segundos. Ya, listo. Me cambio. Ya, me cambié. Ya, para el butano, usted lo puede, tiene 4 carbonos. ¿Cierto? 4 carbonos. Podría estar unido. A ver. Estamos usando los nombres antiguos. Vamos a colocar este. Y lo vamos a unir a una cadena por este carboncito que está aquí. Por ese que está ahí. Y como son 4 carbonos, le ponemos este otro acá. ¿Ya? Este si está unido, no es que me la cambió la cuestión acá. El programa me cambia en forma automática. Ya. Si está unido por ese carbono, decimos isobutil. Isobutil. Isobutil.
si está unido por este carbono que está ahí a una cadena más grande. Eso quiero decir. Ahora, si está unido a una cadena por el carbono ese que está ahí, el 2, si estuviera unido por eso, donde se indica la flecha, decimos sec-butil. Sec-butil. ¿Qué significa secundario? Sec significa secundario, ¿cierto? Y secundario significa que el carbono que está unido a la cadena principal está unido a dos carbonos, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, es decir, dos carbonos. Si quieren lo podemos anotar acá. Sec significa secundario, ¿ya? Que el carbono unido a la cadena principal, unido a la cadena principal, tiene unido dos carbonos secundarios. Tiene una I. Repito, sec secundario, ¿ya? Eso es lo que significa. Sec significa secundario, son las tres letras del secundario B, sec. ¿Ya? Significa que el carbono ese está unido a dos carbonos secundarios, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, sec-butil. ¿Ya? Y si usted en el caso del isobutil, iso significa igual a ambos lados. Es decir, hay un CH3 por un lado y un CH3 por el otro. ¿Ya? Es igual a ambos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y el más importante del butil es el terbutil. Y el terbutil estuviera unido por ese carbono. Ay, ay, ay. Se me echó a perder. Bueno, este programa trabaja solito a veces. Le tengo que borrar ese hidrógeno. Ya, qué bueno. Y aquí vamos a poner un CH3. Vamos a poner otro CH3. Y este grupito de 4 carbonos, porque estamos frente al butano, si está unido por ese carbono a la cadena principal, decimos terbutil. Ter significa terciario. Ter significa terciario. Es decir, el carbono unido a la cadena principal está unido a 3 carbonos. ¿Ya? Contémoslo. Este carbono que está unido a la cadena principal está unido a 3 carbonos. Uno para arriba, 2 el siguiente y el tercero sería el que está acá abajo. ¿Ya? El más importante de todo el terbutila, son las primeras 4 letras de terciario. ¿Ya? ¿Ve? Terc de terciario. Ese es un carbono terciario. Ese es un carbono secundario. Y ese CH2 que está acá arriba es un carbono primario. Ya. Más abajo. Ya. Para representar las moléculas también podemos usar líneas con átomos.
Ejemplo. A ver, no, aquí me falta algo. En este caso, la intersección de dos líneas existe un carbono y otros carbonos en los terminales. Ya, ejemplo. Ahora sí colocamos ejemplo. Ejemplo, ya. Propano, ¿cierto? Este es el propano. El propano es un gas muy apetecido como combustible. Entonces podemos representar usando líneas. 1, 2, 3, ¿ve? La intersección de estas dos líneas, esta línea y la otra, la intersección justo acá, hay un carbono, ¿ya? Y los otros carbonos serían los terminales, ahí dice. Y otro carbono en los terminales. Entonces, este sería el carbono 1, este el 2 y este el 3. Este sería el 1, este el 2 y este el 3. ¿Ve? Entonces, es bien fácil representar usando líneas, más fácil todavía. Y si usted quiere representar el propano en la vida real, usted puede usar las líneas. Así. A ver, ¿dónde están los enlaces? Un enlace para arriba, hacia atrás de la pantalla y un enlace hacia adelante de la pantalla. Este de ahí sería ese. Usando líneas, los hidrógenos están implícitos. No se colocan, o a veces se colocan como usted quiera, los puede colocar o no los puede colocar. Por ejemplo, acá, en ese carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? En este, ¿cuántos hidrógenos implícitos tiene ese carbono número 1? Hay 3, porque son esos 3 que están ahí. En el carbono número 2, ¿cuántos hidrógenos implícitos hay? Ahí hay 2. Y en este carbono 3, ¿cierto? ¿Cuánto hidrógeno implícito? Hay 3. No los colocamos, están implícitos. Pero si quisiéramos escribir la estructura en la vida real, tendríamos que hacerlo así. Este carbono 2 tiene 2 hidrógenos. Y colocamos los hidrógenos. Uno hacia atrás de la pantalla y otro hacia adelante de la pantalla. Ya, y acá en los terminales tenemos que colocar un trípode. Un ángulo... a ver, ¿cómo lo hacemos? Ahí hay 90, ¿verdad? 90 grados. ¿Lo ve el ángulo, no? Sí, ya, ¿ve? Le dije, ahí hay 90 grados. Un poquito más para dar 109. 109 grados. Entonces colocamos un enlace, son 2 enlaces en el plano de la pantalla, y dibujamos un enlace hacia atrás, después dibujamos el otro hacia adelante. Y aquí estarían los 3 hidrógenos del carbono número 1. 2, 3. Y acá hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Dibujamos los 3 enlaces del hidrógeno. ¿Ya? Allá. ¿Cierto? Ahí hay 90 grados, un poquito más, 109. Ahí, ¿ves? Esto no es 90, es un poquito más que 90, 109. Y le dibujamos los enlaces hacia atrás. A ver, 1, 2, 3. No, está malo. Lo dibujé mal. ¿Dónde está mi...? Ahí. ¿Dónde está? Ya, dibujamos el enlace hacia atrás, ahí sí. Y el otro hacia adelante. ¿Se fija? Y ponemos los 3 hidrógenos. Siempre cuando hay 4 enlaces simples, usted dibuja un trípode. ¿Ve? Esto es un trípode, ¿ve? Con esos 3 hidrógenos serían las patitas del trípode. Y esos 3 hidrógenos serían las patitas del trípode.
Bueno, esta es la estructura real del propano. Estructura real. Estructura real del propano. Ya, y esta es una representación a línea que es mucho más fácil que cualquiera de estas. Entonces, más adelante vamos a ir dibujando la estructura en línea, pues, que es más fácil que dibujar estas otras. ¿Ok? Ya. Esto es para estructuras básicas, arcanos básicos de cadenas cortitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, ¿ya? Entonces, si existieran o si existen cadenas laterales a esta cadena principal, tenemos que usar las reglas de nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo. Yo puedo dibujar. ¿Cuántos carbonos habrían acá? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero esta estructura, sí, bueno, esta se llama pentano, ¿cierto? Pero esta estructura de pentano podría tener otros carbonos para un lado, para otro lado, ¿ves? Si quieres dibujamos otro para arriba, ¿ves? Entonces, para nombrar esta estructura, que es un hidrocarburo que contiene solamente carbono e hidrógeno, usamos la nomenclatura IUPAC. ¿Algo más se me queda en el tintero? No me acuerdo. Ah. Ahí dice, para representar las moléculas también podemos usar líneas con átomos. Aquí voy a dibujar un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Ya. Entonces podemos colocar un átomo distinto al del carbono, ya, nitrógeno. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí habría un CH3, un carbono, porque al final están los carbonos. Aquí habría un CH3 y aquí habría un CH3. ¿Ya? También podemos usar, cuando son átomos distintos del carbono, hay que colocarlo. Así, ¿ve? Por ejemplo, aquí en vez de carbono hay nitrógeno, colocamos el nitrógeno. ¿Ya? Esta es una amina. ¿Cómo se llaman? Lo veremos más adelante. Ya, entonces ahora vamos a colocar las reglas de nomenclatura, pero en la próxima página. 20 segundos y me cambio de página. Pregunta, ¿hay preguntitas o no? ¿Están escribiendo? Todo bien. Ya. ¿Ya se consultaron si cambiamos la clase para del lunes al viernes? Sofía, ¿me confirmas por No, correo? profe, aún no. Ya, Pero al tiro. me Al tiro. confirmas por correo después. ¿Ya? Me confirmo porque hay que Ya, profe. Yo le enviar la escribo. información. Si sí, sí, si no, no importa. Les voy a decir ya no. Ya, pasamos a la próxima página. Ya, ¿quién dijo que bueno? Ya pasamos a la página. Entonces aquí vienen las reglas de nomenclatura para nombrar estructuras más complejas. ¿Quiere que se las dicte o se las escriba? Reglas de nomenclatura. Paso a paso. Regla número 1. Identificar y marcar la cadena más larga. Identificar y marcar la cadena más larga. 2. Se enumera desde un extremo de la cadena, de modo que los grupos laterales queden con la numeración más baja posible. Se enumera desde un extremo de la cadena principal, de modo que los grupos laterales queden con la numeración más baja posible. Ya. Número 3.
Si hay dos o más cadenas principales de igual tamaño, se escoge la que tenga menor número de sustituyentes. Si hay dos o más cadenas principales de igual tamaño, se escoge. ¿Está bien escrito escoge? Se escoge, está mal escrito parece eso, con J. Se escoge, mira, ninguno de ustedes responde. Ya, se escoge la cadena principal, se escoge la cadena principal que tenga menor número de grupos laterales. Cuando yo digo grupos laterales o sustituyentes, Profe, es sinónimo, ¿ya? ¿Sí, diga? es que no contesté antes porque estaba buscando, es con G, ¿Con G de de jirafa gato. o con G de gato? Ya. Muchas gracias, se le agradece. Seguro que es con G de gato. Ya, ni importa. Sí, sale con J, Sí, no profe, con existe. G. ¿Con J o con G? No, Con con G. J no existe, dice. Pero ahí hay un compañero que dice que es con J. No, dijo con G. Con G, profe. Dije con G. Y con J dice que tú dices que con J no existe. Sí, sí, acabo de buscar. Oye, ¿en qué quedamos? Con J. Bueno, yo toda la vida, esta es una de mis debilidades, toda la vida he tenido problemas con la J. Hagamos una cosa, coloquémosle las dos. Ya. Ya que si hay dos o más cadenas principales de igual tamaño, se escoge la cadena principal, se escoge como, no es la, es como. Se escoge como cadena principal la que tenga menor número de grupos laterales. ¿Ya? Le vamos a hacer un ejemplo para ir aplicando estas cosas. 4. El número de posición se coloca delante del sustituyente. Se nombra primero los sustituyentes. Se nombran primero los sustituyentes y se coloca la posición, no es la, es su, y se coloca su posición se nombra primero los sustituyentes y se coloca su posición delante de su nombre, separado por un guión. ¿Qué más? Los números y palabras se separan con un guión. Ya lo dije ya. 5. Si hay grupos sustituyentes iguales, a cada uno se le coloca su posición. Y se usa los prefijos di, tri, tetra, etcétera, ¿cierto? Etcétera, para 2, 3, 4 grupos iguales. Ya, vamos a ver. Ya, y me faltaría, este sería el número 5. Este sería el número 5. 6. 6. Los distintos sustituyentes se colocan por orden alfabético.
¿ya? En este caso no se consideran los prefijos. ¿Ya? Entonces aquí, ejemplo, metil, dietil. ¿Cuál va primero? El di no se considera porque es el prefijo. Entonces tenemos M de metil y E de etil. Entonces va primero dietil. ¿Ya? Va primero dietil. ¿Qué más podemos decir? Ya, el último sería 7. Cuando hay anillos, se nombran como alquil cicloalcanos. ¿Qué significará la palabra alquil? Se usa la palabra ciclo, cuando hay anillo, se usa la palabra ciclo. Ejemplo, ciclo butano. Butano son 4 carbonos, ¿cierto? Un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno, pero dice ahí que es ciclo. Entonces podemos hacer un ciclo de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Un anillo. No, ese no. Un anillo de 4 Profe, carbonos. disculpe. Espérate. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Tenemos 4 carbonos. Uno dice butano. Un 4 carbono. Decimos butano. Pero como es un anillo, decimos ciclo butano. Y como sustituyente, decimos ciclo butil. But, recuerden que la raíz griega terminado en i, cuando es sustituyente. Ciclo butil. ¿Ya alguien quería preguntar? Y yo, profe, respecto al horario del lunes, ¿sería solamente por ese día o por todo el semestre? No, por Lo digo porque usted dijo que estaba saturado el lunes. Sí, pues el lunes tengo clase ¿Sí? de las 8 hasta las 4, entonces sería bueno tomar un curso y trasladarlo a otro horario. Y el de usted me parece que estaría bien bueno. Ah, ya. Sería para todo el semestre. Ya. Ya, aquí, ¿cómo diríamos? A ver, un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuántos carbonos hay acá? Déjeme terminar de dibujar. Ya. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos hay? Respuesta. ¿Ah? 6. 6. ¿Quién dice otra cosa? Equivóquese, por favor, equivóquese. Ya, vos hay 23 personas. Yo igual digo que 6, profe. También dice que hay 6. Contemos. En la intersección hay carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá arriba está el otro. 7. ¿Ok? Entonces ahora usted se analiza porque se equivocó. Se tiene que autoanalizar para que aprenda de sus propios errores. ¿Ya? Entonces la estructura tenía 7 carbonos.
Le vamos a borrar ese. ¿Ya? Pregunta, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos hay? Respuesta. Fuente. Recuerden que los hidrógenos están implícitos. En cada intersección hay un carbono. 13. Y el carbono, y cada carbono, los hidrógenos tiene que estar unido a 4 enlaces. Entonces tiene que contar hasta 4. Por ejemplo, este carbono número 5 está unido a ese carbono, al número 6, y está unido al carbono número 4. Ahí contamos un enlace, 2 enlaces. Tenemos que llegar a 4. ¿Cuántos faltan? 2. Por lo tanto, aquí en el carbono 5 hay 2 hidrógenos. ¿Ya? Ahí hay 2 hidrógenos. Ahí hay 2 hidrógenos. Ya. Y ustedes me dijeron que en toda la estructura, ¿cuántos hidrógenos hay? 14. 14. 14, dices tú. ¿Alguien más dice otro número? Vamos a anotar. 15. 15 dijeron por ahí. 16. 16. ¿Cómo están? Hay 2 que se están equivocando. No puede tener. ¿Alguien más? 14. 14, ya, y se repite el 14. Chuta, dice ahí la dama. 15. ¿Qué dijo? 24. Ya. Contemos. En el carbono 1, ¿cuántos hidrógenos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 11, más 3 de arriba, 14. ¿Está bien la respuesta? Muy bien, 14. Se analiza si se equivocó, porque se equivocó, dónde contó bien, dónde contó mal. Ya. Vamos a hacer un ejemplo de, ¿cómo se llamaría esto? Si eso era. Dice ahí que, ¿dónde está? Cuando hay anillos se nombran como alquil cicloalcanos. Tenemos que nombrar el sustituyente primero. ¿Qué es lo que hay ahí? Un carbono. Un carbono, como sustituyente, decimos metil, ¿cierto? Y colocamos metil. Metil, y luego nombramos el anillo. Tiene 6 carbonos. Un anillo de 6 carbonos es hexano, pero tenemos que indicar la palabra ciclo. Metil ciclo hexano. ¿Ves? Se tiene que aprender los alcanos. Con 6 carbono se llama hexano. Y como sustituyente decimos hexil. Y si es un anillo, ciclohexil. ¿Ya? Ya. Ya dije las reglas de nomenclatura. Vamos a colocar un ejemplo. 1, 2. Puras líneas, más facilito. ¿Cómo vamos a nombrar esta estructura? Ya, ¿qué dicen las reglas de nomenclatura? Escoja la cadena carbonada más larga. Entonces tenemos que buscar la cadena más larga. Veamos esta. Ahí hay un carbono, este es el 2 y este es el 3. Aquí hay una cadenita de 3 carbonos. Pero es muy pequeña, tenemos que buscar la más larga. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Contemos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta cadenita tiene 5. Esta hacia el lado, esta lineal, tiene 7. ¿Cuál será la correcta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay otra.
Entonces hay dos cadenas con 7 carbonos. Hay dos cadenas con 7 carbonos. Entonces se escoge la que tenga menor número de sustituyentes. La que tenga menor número de sustituyentes. A ver, si este fuera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si escogiéramos esta de 7 carbonos, es decir, hacia abajo, ¿cuántos sustituyentes o cadenas laterales, también llamadas, tendría esta cadena principal? La pregunta se la hago a ustedes, traten de participar. No importa que se equivoque, aquí hacemos los reparos. 2. Tiene 2, muy bien. Aquí hay uno, estoy indicando, y acá está el otro. Son 2. ¿Y qué pasa si hubiéramos escogido esta lineal, este 5, si damos esta 6 y esta 7? ¿Con cuántos sustituyentes quedaría la cadena principal que yo estoy escogiendo ahora? Esta lineal. ¿Con 3 o no? 3. 1, 2, 3. Entonces, ahí dice, se escoge la que tenga menor número de sustituyentes. Por lo tanto, la menor número de sustituyentes es esta que va hacia abajo, porque tiene 2 sustituyentes nomás, 1 y 2. Por lo tanto, vamos a borrar el 6 y el 7. Hemos escogido la cadena principal. Muy bien. Ahora, dice la regla de nomenclatura, en el punto 2, dice que se enumera desde un extremo de modo de darle la numeración más baja a los sustituyentes. Entonces, tenemos que enumerar desde este extremo, de derecha a izquierda, ¿cierto? O comenzar acá abajo con el número 1. Comenzamos el 1 ahí, después el 2 ahí, el 3 arriba. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de colocar las posiciones? Será aquella donde los sustituyentes queden con la numeración más baja. ¿Cuál será la correcta? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Veamos. De izquierda a derecha, los sustituyentes quedan en posiciones de izquierda a derecha, o sea, de aquí abajo, después hacia la derecha. Quedarían en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 y 6, ¿cierto? Y si enumeramos de derecha, dije de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. Los sustituyentes quedan en posiciones, veamos, 2, aquí tenemos el sustituyente en posición 2 y 5. 2 y 5. ¿Cuál será la correcta? La segunda. Enumerando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, claro, porque 2 y 5, y acá arriba es 3 y 6. Más pequeño es 2 y 5. Una Por lo pregunta. tanto, espérate un segundito. Por lo tanto, la correcta es esta. La correcta es esta misma. Entonces estábamos bien como estábamos enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vamos a borrar todo lo que nos sirva. Ya, ahí estaría la forma correcta. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo. Si fuera, por ejemplo, 3 y 4 y 2 y
2 y 6, por ejemplo, ¿ahí cuál es el menor? Sigue siendo porque el que 3 y tiene un 4. 2, 3 y 4. 3 y pero 4. ya. Más pequeño 3 y 4 que 2 y 6. Ya. Ya tenemos las posiciones de cada uno de los carbonos y la regla de nomenclatura dice que se nombran primero los sustituyentes y se colocan por orden alfabético. Entonces, ¿qué sustituyentes tenemos? Los sustituyentes son, en el carbono 2, en ese carbono 2 hay un solo carbono ahí, po. Son metil. Un carbono es metano, como sustituyente es metil. ¿Ya? Metil, y el otro es acá, mire, hay 3 carbonos, 1, 2, 3, es propil. Y como está unido al carbono 2, decimos isopropil. Si estuviera unido al carbono 1, diríamos N-propil. Isopropil o 2-propil. Por orden alfabético, ¿cómo decimos? Isopropil. Pero debemos indicar la posición del isopropil. Este isopropil se encuentra en el carbono 5. Y colocamos la posición. Carbono 5, isopropil, palabras y números se separan por un guión. No se lo olvide. Palabras y números se separan por un guión. Ya, 5, isopropil, ahora colocamos el sustituyente metil, que está en el carbono 2. Isopropil 2, metil, ya. Y ahora nombramos la cadena principal. La cadena principal tiene 7 carbonos y decimos heptano. Heptano. Ahí está el nombre. ¿Le gustó, no? La regla no es tan difícil de aprenderla. Hay que hacer ejercicio. Y para eso yo le voy a enviar, o le voy a enviar por correo, algunos ejercicios. Me daré el trabajo. Uno que me dé la gracia, yo se lo agradecería también que me dé la gracia. Con uno me basta. Se me perdió la página. Ya. ¿Qué hora es? 4:17. ¿Me salto a la otra página? Ok. ¿Sí? Ya, en 20 segundos. En 20 segundos me cambio. Ya. Vamos a ver los alquenos. Alquenos. Estos contienen doble enlace. Contienen doble enlace. Y ya dije ya lo que era un doble enlace. También se llaman parafinas. También se llaman, porque dije parafina, no, olefinas. Olefinas. Vamos a ver la nomenclatura alqueno. Significa cuando contienen doble enlace, ¿ya? Y la regla dice así: escoger la cadena más larga que contenga el doble enlace.
escoger la cadena más larga que contenga el doble enlace. Debe contener el doble enlace, po. Debe tenerlo. Debe tenerlo. Debe tenerlo, ¿ya? Y se enumera desde un extremo, de modo que el doble enlace quede con la numeración más baja. Se enumera desde un extremo, de modo que el enlace doble quede con la numeración más baja. Ahora es el doble enlace el principal, pues no los sustituyentes. En los alcanos decíamos, los sustituyentes queden con la numeración más baja, ¿ya? Ahora, como hay un enlace doble, la prioridad la tiene el enlace doble. Ustedes cogen la cadena más larga que contenga el doble enlace, ¿ya? Y se enumera desde un extremo, de la izquierda hacia la derecha o desde la derecha a la izquierda, de modo que el doble enlace tenga la numeración más baja, ¿no es? La prioridad la tiene el doble enlace. La prioridad la tiene el doble enlace. Ya. Y se nombran a partir de la raíz griega. ¿Se aprendieron la raíz griega? ¿No? Griega con la terminación eno. Ya no es ano, es eno. ¿Ya? Se nombran a partir de la raíz. Bueno, si usted se sabe lo alcano, ya sabe ya, si quiere conocer la raíz griega, saca ano y se queda con la raíz griega. Y cuando hay doble enlace, le adiciona la palabra eno. Lo mejor es hacer ejemplo. Ejemplo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí le ponemos el doble enlace. Y acá le vamos a poner. Ya. ¿Cómo será la cuestión aquí entonces? ¿Cómo llamaremos esta estructura? Antes. ¿Cuántos carbonos hay? Respuesta. ¿Cuántos carbonos hay? Oye, yo les voy a subir guía de ejercicio para que ustedes lo hagan y la respuesta, pero necesito que alguien me dé la gracia por tanta pega. Uno solo me conformo, no me deje triste, por favor. Gracias, profe. Se le agradece. Gracias, profe. Se le agradece también. Ya, ¿cuántos carbonos hay en esta estructura? Contemos, por favor. 9. 9. 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, 9. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? Respuesta. Recuerden contar hasta 4. $19. 19 dicen, los vamos a anotar, ¿ah? Usted dijo 19, no yo. ¿Sabe lo que hago yo? Para no equivocarme nunca. En este carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay un CH2, ¿cierto? Después viene el doble enlace. Después viene un carbono. Y así lo voy anotando como CH2, CH. Así los voy anotando para no equivocarme. Después hay un enlace hacia abajo. Y así lo voy agregando como CH2, CH2, CH3. Para contar bien los hidrógenos. ¿Ya?
Cuando yo no necesito cuando es importante no equivocarse. Bueno, aquí hay 2 hidrógenos, 3, ahí hay 1, 3, aquí hay 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conté 18. Contémoslo de nuevo. Ahí hay 2. Ahí hay 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más 3, 18. Entonces la respuesta era 18. Aunque el profe también se puede equivocar. Pues. Respuesta 18. Ya, dice, escojamos la cadena más larga que contenga el doble enlace. Ya, la cadena más larga sería esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para abajo sería 4, 5, 6, 7. Chuta. Para abajo da 7. Al lado da 6. ¿Cuál es la correcta? La más larga. La regla de nomenclatura dice la más larga. Pero, como hay un doble enlace, dice la cadena más larga que contenga el doble enlace. Por lo tanto, no es para abajo, porque para abajo, no, aunque nos dé una cadena más larga, no es la correcta. La correcta debe tener el doble enlace. Entonces borramos esta que estaba malita. Y la correcta es la que contiene el doble enlace. Ya, enumeramos, dice la regla, desde un extremo, desde acá, donde está el número 6, o desde acá, donde está el número 1. De modo de darle al doble enlace la numeración más baja. Eso es lo que dice la regla de nomenclatura. De darle la numeración más baja al doble enlace. Por lo tanto, esta numeración que está aquí está malita. Porque para darle la numeración más baja, debemos colocar este carbono como el número 1. Y así el doble enlace va a quedar con el número 1. Ya. ¿Qué hacemos después? Escribimos primero los sustituyentes. Aquí hay un sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene este sustituyente? 1, 2, 3. 3 sustituyentes. El alcano de 3 carbonos es propano. Como es sustituyente, se dice propil. Como está conectado a la cadena principal por el carbono número 1, ese que está ahí, decimos N-propil. N-propil. N significa normal o lineal o que está conectado con el carbono 1. N-propil. ¿En qué posición está el N-propil? Está en el carbono 3 de la cadena principal. Entonces en el carbono 3 está el N-propil. Y ahora nombramos la cadena principal porque no hay más sustituyentes. La cadena principal tiene 6 carbonos. Usted piensa en el alcano de 6 carbonos y decimos hexano. Como tiene un doble enlace, decimos hexano, sacamos ano, nos queda ex, pero con la terminación eno, porque tiene un doble enlace, hexeno. Pero además tenemos que indicar la posición del doble enlace, y la colocamos delante del hexeno, y se encuentra en el carbono número 1. ¿Ya? Ahí está el nombre. ¿Ok? Entonces, la cadena principal es hexeno, 6 carbonos. Eno tiene un doble enlace. ¿Dónde? En el carbono número 1. Ahí está, ¿ves? Y como sustituyente tiene en el carbono 3, tiene el N-propil. Y N significa que el propil está conectado a la cadena principal por el carbono número 1. Entonces, este sería el nombre IUPAC. Ya, dejamos planteado el otro ejercicio y nos vamos. ¿Le parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Ahí vamos a colocar el doble enlace.
Ya. ¿Cómo se llamaría esto? Ya, comencemos a enumerar la cadena principal, pues la más larga que contenga el doble enlace, es evidente, o lo dejamos planteado. ¿Cómo refiere usted, bro? Tan, tan. Pum, pum, param, pum, pum. Ya planteémoslo nomás. Ya, pues, enumeremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estará bien así o no? O al revés. Comenzamos desde el otro extremo. 2, 3, 4. Este sería el 5, este es 6 y el 7. ¿Cuál es la forma correcta? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda, De derecha. izquierda a derecha. Ya, de izquierda a derecha. De izquierda, se me perdió la cero. De izquierda a derecha es la correcta. Claro, porque le damos la posición más baja al doble enlace. 1, 2 quedaría en la posición 3. Por lo tanto, la otra la borramos. Esta la borramos. Uno, 2, 3, 4, 5. Este sería la 6. ¡Ay, qué pasó! Va 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y dijimos que era de izquierda a derecha la correcta. 1, 2, 3, 4. Este sería el 5, 6, 7. Ya. Ahí está. Entonces nombramos primero el sustituyente y decimos que en la posición 5 hay un metil. Y ahora nombramos la cadena principal. La cadena principal tiene 7 carbonos, pensamos en el alcano de 7 carbonos, sería heptano. Como tiene un doble enlace, le damos terminación eno, hepteno. Hepteno. Pero tenemos que indicar la posición del doble enlace, y se pone delante. Y el doble enlace se encuentra en el carbono 3, 3 hepteno. 5 metil, 3 hepteno. Ya, y vamos a colocar una nota. Nomenclatura para ciclo alquenos. Ya, lo dejamos como subtítulo, ¿ya? Cuando hay, esto es cuando hay enlaces dobles en un anillo. No, lo dejamos en la otra clase, ya. Nos vemos la próxima clase el día... ¿Qué día? Ya, el lunes, no, no, pues la del lunes me la tienen que confirmar. Ya, el lunes o ¿cuándo es la otra? El jueves. Lunes o jueves, nos vemos. Adiós, chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, Adiós. profe. Está perfecto, cuídese. No, profe, Ya. gracias. Ya, vale, chao. Chao, profe, gracias. Chao, adiós.